Marie-Joanne, ça fait maintenant 10 ans que je vis à tes côtés. Et j'avoue que quand je regarde ces 10 ans, je me dis que pour moi, tu incarnes véritablement le féminin dans ce que j'ai toujours considéré comme étant le plus beau, le meilleur du féminin. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du féminin aujourd'hui, parle beaucoup du rôle de la femme, mais en ce qui me concerne et en ce qui te concerne, moi j'ai surtout envie de parler du féminin sacré. Ça aussi, on en parle beaucoup du féminin sacré, mais j'ai un peu l'impression que pour la plupart de ceux qui connaissent un peu cette expression, c'est quelque chose qui demande à être précisé. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminin sacré? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est comme une mode qui est partie avec dont tu es un Sí, peu es como responsable, una moda que ha avec empezado Vision y de la essénienne que en en parte tú eres 1996, je responsable crois que tu as fait paraître con un Visiones livre Esenias sur le en féminin sacré, et 1985, ensuite avec cuando sacaste Madeleine, ese libro sobre etc. lo femenino Mais sagrado disons y que posteriormente con María ça Magdalena, impatiente certains etc. hommes qui se sentent exclus d'un Pero digamos mouvement que inquieta a qui, ciertos hombres selon eux, pourrait que se sienten s'apparenter excluidos au de un féminisme, movimiento mouvement en el que, féministe. según ellos, Mais cependant, pour podría moi, le vincularse con el féminin sacré feminismo, n'a rien à voir con el avec movimiento le mâle feminista. ou l'aspect Pero sin embargo, féminin. para mí, lo femenino sagrado no tiene nada que ver con el hombre o con el aspecto femenino. El fuego femenino es un principio iniciático y por lo tanto alumbrador de una metamorfosis. Así que no solo concierne a las mujeres, sino también a los hombres y a toda la humanidad, que es llamada a una metamorfosis. Es decir, a desarrollar el sentido de la intuición, de la ternura, de la compasión, de la acogida, y no a la sed de venganza, al matriarcado contra el patriarcado. Podríamos hablar largo y tendido. Desde hace decenas de siglos es una historia muy antigua. Oui, c'est un thème inépuisable. Donc tu fais bien une différence toi, entre le mouvement féministe en général et le féminin sacré. Pourtant, le mouvement féministe en général, heureusement qu'il est bien là, il faut le tenir en conséquence. Tu as peut-être l'impression que c'est quelque chose qui est né progressivement au sein du féminisme, au sens le plus beau de ce terme-là. Oui, si moi je me rapporte par exemple avec l'histoire du Québec, je sais que l'histoire de la France et Sí, de l'Europe si hacemos referencia a la historia de Quebec, yo sé que la historia de Francia, de Europa y de toda la Tierra está poblada de abuso con respecto a la mujer. E incluso hoy tenemos mucho trabajo que hacer con las mujeres. Pero digamos que, por ejemplo, aquí en Quebec, en 1950, aunque yo no hubiera nacido todavía, la historia de Quebec nos lleva al primer ministro Duplessis, que estaba muy en simbiosis con el clérigo y con todo lo que implica la Iglesia Católica. Así que las mujeres no estaban provistas de alma, eran criaturas. Oui, là on est loin du féminin sacré. Muy, muy lejos. Y es por eso que en 1960, con la Revolución Tranquila, el padre Georges Henri Levesque abrió la universidad a las mujeres y permitió una expansión del movimiento que se convertiría en el movimiento feminista, que englobaba también, hay que decirlo, el hombre rosa. Pero esto no es lo femenino sagrado. Lo femenino sagrado es desarrollar nuestra androginia, es decir, el justo equilibrio entre lo mejor de nuestro aspecto masculino, seamos mujer u hombre, y lo mejor de nuestro aspecto femenino, siendo mujer. Es decir, lo mejor de nosotras mismas, mujeres, que somos alumbradoras. Pienso que es realmente la ternura, la compasión, la acogida del otro, y eso permite hacer el cambio. El alumbramiento es lo que permite nacer al niño. Durante el alumbramiento estamos en pleno cambio de conciencia. El alumbramiento es la nueva humanidad por venir. Et qu'est-ce qui est sacré pour toi? Parce que très souvent, quand on prononce le nom de sacré, on a plus ou moins en toile de fond derrière nous une notion de religion, de dogme, de choses comme ça. J'imagine que c'est pas ça pour toi le sacré. No, lo sagrado es lo que está relacionado con lo divino en nosotros, lo mejor en nosotros, es decir,
fuera de contexto, fuera de venganza, es realmente la expresión de lo mejor del humano en sí mismo. Aujourd'hui, dès qu'il est question de féminin sacré, on parle beaucoup de chamanisme. Est-ce que toi, tu te considères comme une chamane? Es difícil de determinar. El chamanismo es hoy lo que ha reemplazado la moda del medium. No quiero poner nada en tela de juicio. Hay muy buenos medios y hay muy buenos chamanes. Yo me considero de igual modo medium y chamán. Chamán en relación a mi sensibilidad, porque hay que decir que lo femenino es también una sensibilidad, una percepción intuitiva. Así pues, mi sensibilidad hacia los seres de la naturaleza, hacia las energías de la tierra, unida a lo que existe a nivel del cielo, es decir, todos los maestros y todos los cambios que están encarnados en nosotros, la expresión de lo divino en nosotros, me siento al mismo tiempo chamán, porque cuando hago ritos en todo el mundo, junto a ti, en tu compañía, no son ritos anodinos. No pertenecen a una tradición amerindia, es un chamanismo universal. Es decir, que llaman a los espíritus de la tierra, de la naturaleza, canalizados por mi cuerpo, pero canalizados por presencias crísticas. La presencia del avatar Babaji o las presencias que me permiten ser investida según el momento. Creo que estos rituales, con toda modestia, ya que me haces la pregunta, tienen mucho efecto interiormente. Puede ser que pensemos que porque no llevemos la indumentaria chamánica o amerindia, no nos podemos declarar chamán, ya que puede ser una representación, pero no es así, es realmente la expresión. No soy yo quien ejecuta esos ritos. C'est un peu une des façons par lesquelles tu traduis, toi, le sacré, si je comprends. Sí, es exacto. Est-ce que tu penses que c'est cette notion de chamanisme ou cette notion aussi de féminin sacré, ça correspond à une mode ou c'est véritablement là pour rester? Bien, j'espère que ça ne correspond pas à une mode. Espero que no corresponda a una moda y que lo que deriva un poco del lado malo de la moda, es decir, me hago chamán de lo que sea, se va a enderezar y a retomar su lugar. En relación a la importancia de explorar, de explotar lo femenino sagrado en toda la nobleza que tiene que expresar. De ese modo, el chamanismo es una parte de la expresión, de la iniciación de la mujer madre tierra, de la tierra, y también animado por el verbo, es decir, el padre, la madre y el padre aporta el verbo, la madre aporta la ternura. Je sais, Marie-Joanne, que tu es évidemment très sensible à ce que tu appelles globalement l'énergie christique. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec ces perceptions chamaniques, ce rôle d'intermédiaire que tu as entre le monde de l'invisible et je dirais la pensée, l'énergie christique? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ce lien-là. Por la antigüedad de mi alma, por aquello que recuerdo, en otro tiempo, hace 11.000 años, en el mundo élfico, y digamos, por mi experiencia de vida hace 2.000 años, al lado de Cristo, que nos habló de ello. Tu as cette mémoire, hein? Tu as cette mémoire, oui. C'est beaucoup trop long pour en parler, mais ton sens du sacré, j'imagine, est très enraciné en cela, en toi, à cause de cela. Por lo que Cristo nos enseñó en ese aspecto. Un Christ extra-religion, je répète si je comprends. Fuera de dogma, completamente revolucionario.
Mais à mon avis, et à ton avis plutôt, est-ce que ce concept du féminin sacré, s'il prend de l'expansion, comme on a l'impression qu'il est en train de le prendre aujourd'hui, est-ce qu'il ne risque pas de renforcer une sorte de scission masculin-féminin parce que, est-ce qu'à ton avis, par exemple, il existe un masculin sacré lui aussi? Tu as un petit peu abordé ça légèrement tout à l'heure. J'aimerais bien que tu nous précises un petit peu ta pensée. C'est ça qui me fait craindre. Sí, es esto lo que temo. Sobre todo, hablar hoy de lo que sería pues, no relegar al hombre en una prisión de humano primitivo. Sería como cojear el concebir lo sagrado femenino sin la presencia del hombre. Porque el alumbramiento, sin la presencia masculina, es una idea que no se sostiene por sí sola. Oui, tu veux nous dire en fait que on pense un petit peu trop l'homme aujourd'hui comme une force horizontale et la femme comme une force verticale dans son côté sacré, c'est cela? Exacto. Y el hombre tiene tanto de vertical como la mujer. El hombre aspira a esa verticalidad. Siente en él el aspecto femenino. Conozco a un montón de hombres femeninos, de hecho, más femeninos que muchas mujeres. Te podría nombrar, podría nombrar a Eric Grant de Oasis Voyage, Eric Dudois y de mis alumnos, Marc Medvesek, Francis Hoffman, Joaquín Marzón. Oui, tu les vois un petit peu comme une espèce de point d'équilibre. Es conmovedor verles durante los tratamientos. A veces en las prácticas, en los tratamientos esenios egipcios, practicamos en grupo y a veces los hombres se prestan como si fueran cuerpos femeninos. Es realmente conmovedor ver hombres que se prestan como modelos femeninos cuando son hombres y después decirme, Marie-Joanne, he sentido como los ovarios y el útero y eso me ha conmovido profundamente. Hay un movimiento bellísimo en estos momentos que aparece en los hombres y me gustaría que se acogiera este masculino sagrado. Oui, je crois qu'il faut pas tomber dans la dualité. No, en absoluto. Nada de escisión. No vamos a caer en el matriarcado-patriarcado. El patriarcado no va a convertirse en un patriarcado disfrazado. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec tout cela? ¿Qué podemos desear? Yo puedo desear, puede que el año que viene, un día masculino, femenino, sagrado, unidos y en conciencia. Porque os quiero, mujeres, y os quiero, hombres. C'est peut-être ça vraiment le sens du secret. C'est de trouver en chacun l'aspect, le point d'équilibre en fait. Y es eso lo sagrado, no renegar de nada, amar cada parte de uno, lo mejor de lo que cada parte puede aportar. Merci beaucoup Marie-Joanne. Gracias a vosotros.